Un índice es una estructura vital en una base de datos que provee acceso rápido a los datos. Sin embargo, los índices se pueden deteriorar con el tiempo. Hay dos tipos de índices: los clústeres, que son los índices físicos que controlan el orden físico real de las filas en la tabla, por lo cual solo puede existir uno por cada tabla. Los non-clústeres, que son índices lógicos que mantienen un subconjunto de las columnas de la tabla en orden. Estos índices no modifican el orden de las filas de la tabla. En lugar de eso, mantienen una lista ordenada de referencias a las filas de la tabla original. Inicialmente vamos a crear la base de datos instituto. Este script se les va a proporcionar para que puedan hacer el experimento también ustedes. Hay que verificar nada más que el path corresponda a la unidad que ustedes tienen y la carpeta que debe ser la carpeta data. Se ejecuta y este script ya tiene las tablas y además tiene los datos. Ahora voy a abrir mi script donde tengo el código que vamos a probar. Nos ubicamos en la base de datos instituto. Podemos refrescar inclusive también la imagen acá de instituto y podemos ver el diagrama de la base de datos y vamos a observar algo interesante. Las tablas no están relacionadas. ¿Por qué? Porque no tienen claves primarias. Se las ha creado así, sin claves primarias, para poder hacer el experimento que vamos a realizar acá. Lo que pasa es que si tuviéramos claves primarias, el sistema automáticamente le crea un índice físico y queremos probar índices físicos casualmente. Veremos, por ejemplo, que en la tabla alumno, con el procedimiento almacenado SPG index, no tenemos ningún índice. Vamos a consultar a la tabla alumno y la tabla tiene 30 alumnos, desde la A0001 hasta la A0030. Tampoco tiene clave primaria. Verificando los constraints y vamos a ingresar datos de prueba. Ingresamos a un primer alumno, A0040, verificamos que se ubica la cola. Está la cola. A continuación vamos a ingresar al alumno A0035. Y verificando, observamos que se encuentran solo en orden de llegada: 30, 40, 35. No hay un orden realmente con respecto al ID de alumno. No existe ningún índice que establezca esto. Para crear un índice físico, la instrucción es create cluster index, nombre del índice que le he puesto pk alumno, sobre la tabla alumno en el campo ID alumno. Creamos el índice físico y al ejecutarlo ya observamos que sí existe el índice con el procedimiento almacenado SPG index, lo comprobamos, existe el índice físico y además observamos que al consultar a la tabla alumno se han ordenado. Recuerdan que estaban en desorden, primero el 30, después el 40, después el 35 en la última posición. Pues ahora se han
ordenado con respecto al ID alumno, que es el índice físico ahora. El índice físico que se ha creado ahorita no asegura la unicidad de datos, porque miren, voy a ingresar otro registro con el mismo código a 0035 que ya tenía, y esto va a ser aceptado sin ningún problema, ya que este índice físico solamente asegura el orden. No le dije para ninguna instancia que no se repitiera. Hay dos alumnos a 0035 ahora, ya que no había unicidad. Pero si queremos que lo haya, vamos a eliminar el índice primero, a verificar. Ya no existe el índice, vamos a crearlo otra vez, pero se crea con la cláusula unique, y de esa manera el índice sí aseguraría la unicidad de datos en el criterio del índice mismo. Pero sin embargo, ahora no se puede porque ya existe una duplicidad en la 0035. Entonces vamos a verificar eso. Hay dos alumnos con código a 0035. Vamos a eliminar uno de ellos, Gómez, con la sentencia delete, y además que sea el A0035, que en este caso solamente Gómez va a ser eliminado. Hacemos la consulta y verificamos que ya no hay códigos repetidos. Y ahora sí podemos crear el índice unique, porque ya no habría contradicción. Verificando los índices, si existe el índice PK alumno definido como clúster y además es único, no se puede repetir. Está el contenido, y si queremos verificar, voy a ingresar otro alumno otra vez con el código A0035, no me deja, y ya está controlando la unicidad. Pero la tabla alumno no tiene constraints. Lo que sucede es que le hemos creado un índice físico, pero que se parece mucho a lo que es una clave primaria, ya que no se repite. Si quisiéramos forzar el comportamiento del índice físico como si fuera una clave primaria, pretenderíamos relacionar, por ejemplo, la tabla matrícula con la tabla alumno a través de ID alumno, convirtiéndola en clave foránea y que haga referencia a la tabla alumno, que supuestamente tiene un campo que se parece a una clave primaria. Pero al intentarlo, el mensaje es que no se puede hacer referencia a la tabla alumno desde matrícula con ID alumno porque no tiene clave primaria. El índice físico, vuelvo a repetir, no es clave primaria a pesar que es unique. Pero lo que sí podríamos es verificar, ¿no?, que no tiene, y crearle. Vamos a hacer que la tabla alumno ahora tenga clave primaria en ID alumno. Claro que aquí surge una pequeña duda. Como la clave primaria genera siempre un índice, va a tratar de generar un índice físico en ID alumno, pero ya lo tiene. Habría una contradicción de repente. Verificamos qué sucedió. Realmente creó un índice, pero no hay ningún problema, porque el índice que creó fue un índice non-cluster. No hay ningún problema cuando verificamos los índices. El índice es non-cluster y tiene su índice físico también. No hay contradicción. Y ahora sí, como tiene clave primaria, ahora sí se podría establecer la referencia y relacionar las tablas. Y ahora sí, la tabla matrícula ya está relacionada con la tabla alumno a través de ID alumno. Los datos se llenan en una tabla por páginas de datos. Cada página de datos tiene 8 KB de espacio para poder guardar los registros, y los llena totalmente si es que no se dice nada. Hasta que se llenen los 8 KB, se abre otra página y se siguen llenando los registros. De esa manera
las páginas siempre están llenas cuando pasan a otra página. Si quisiéramos establecer que las páginas no se llenen en su totalidad, para que dejen espacio en caso de que hubiera un registro que por ser el lugar que le toque el índice físico en esa página le deje un espacio libre, a ese espacio libre se le llama el factor libre, porque a la página se le puede dar un factor de llenado. Podemos ver ese factor de llenado en la vista ASIS índices del sistema, en el campo Orifice Factor de esta vista, y observamos que en el caso de alumno el factor de llenado dice que 0, significa en realidad que se llena al 100%. Pero podríamos alterar este índice, el índice físico, claro que sí, pero podemos crear otra vez un índice físico con la cláusula drop existing, se borra si es que existe, y en este caso le estamos dando un factor de llenado de 90. Eso significa que toda página de datos se va a llenar hasta el 90% y va a dejar siempre un 10% libre. Al ejecutar, entonces ya tenemos un 10% libre en cada página de datos. En caso que hubiera un insert, sería más rápido ingresar en una página sin tener que mover todas las páginas. Ese es el factor de llenado a la 90, dejando siempre un 10% libre en cada página de datos.